Il mio stile vecchio, come la casa di Tiziano a pieve di Cadore. Nel mio sangue non c'è acqua ma fiele che ti potrà guarire. Señoras, señores, niños con niñas, súcubes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. Si ustedes le dan un repaso a la ética de Aristóteles, tendrán básicamente las premisas del Nuevo Testamento. Si ustedes le dan un repaso a las delirantes escrituras de Ramón Llull relacionadas con tratados naturales, tendrán ustedes una fotografía inicial de lo que viene siendo la ley de la gravedad de Newton. Si ustedes examinan tratados sobre las pasiones humanas de Descartes, rebotado de los escritos timeicos de Platón, tendrán un esqueje inicial y por tanto final de todas esas teorías psicoanalíticas skinnerianas y freudianas sobre el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. ¿Qué quiero decirles con esto? Les quiero decir con esto que la vida rima, que todo se repite, que esto es un eterno bucle. Señoras con señores, que no hay nada nuevo. No se dejen ustedes embaucar por la ilusión de la contemporaneidad, de la tecnocratización o del digitalismo, puesto que no dejan de ser reverberaciones al infinito de todo aquello que el ser humano por su naturaleza divina ya conocía desde los orígenes de sus propios tiempos, por utilizar esa palabra alucinatoria, tiempo. Es todo un camelo, señoras y señores, pero no me malinterpreten, no quiero decir que nos hayan engañado, nos hayan timado, sencillamente quiero decir que tienen ustedes que pillarle el truco del almendruco a todo aquello que les rodea, porque precisamente es lo que va a evitar que usted se desespere más de la cuenta. Al fin y al cabo, creo que la única competencia a la que estamos llamados en este efímero cuadro es el de mantener la calma, no desesperarse e intentar que el prójimo, que al fin y al cabo es usted mismo, es decir, se está usted ayudando a sí mismo. Cuando vea usted al prójimo se está mirando al espejo, básicamente. Intentar a sí mismo que su propio reflejo en el espejo, que es su prójimo, su vecino, su cónyuge, su amigo, su enemigo, se desesperen lo menos posible también. Porque evitando desesperación del prójimo, evitará usted desesperación individual, puesto que su conciencia individual es la que proyecta esa conciencia colectiva a la que usted ha dado en llamar prójimo. Pero bien, señoras y señores, déjenme continuar con las metáforas de I Ching. Es maravilloso, este es un libro que habla de forma sutil, como es típica de los chinos, que son muy delicados filosóficamente, o lo eran. Estoy hablando del actual entramado del humanero pútrido en el cual estamos todos abocados a vivir por vía de una defenestración precisamente de nuestra propia naturaleza humana, pero sin embargo la esencia cultural de los pueblos ahí se mantiene a través de los libros, por eso también quieren quemarlos. Esa era la gran metáfora de Fahrenheit 451, creo que era, de Bradbury, era quememos los libros para quemar todo trazo de humanidad, y quien habla de trazos de humanidad, habla de trazos de divinidad. Precisamente de eso se trataba. La satanización del mundo, eliminar, exterminar las múltiples quemas de la biblioteca de Alejandría, exterminar cualquier sustrato narrativo que pudiera recordarle al ser humano cuáles son sus raíces divinas. Bien, el I Ching es muy interesante.
fuerza domesticadora, capítulo, la inocencia, lo inesperado. Déjenme leerle simplemente este párrafo. Lo que a uno le pertenece realmente no se puede perder. Aunque se lo tire, aunque se lo denuncie, aunque se lo censure, aunque se lo silencie, aunque se lo demonice. Es usted un fascista, un activista de extrema derecha, etcétera, etcétera. Lo que a uno le pertenece realmente no se puede perder, aunque se lo tire, es decir, aunque se lo intenten exterminar. Por eso no hace falta preocuparse en absoluto al respecto. Solamente hay que cuidar de permanecer leal a su propia esencia. Manténgase usted leal a su propia esencia sin escuchar todos aquellos ruidos distorsionadores que proceden del exterior. Franco Battiato también, yo he empezado el vídeo hablando, narrando, citando unos versos de su canción Escalo Agrado, Franco Battiato, pero tiene otra que era Bandera Bianca, se llamaba, bandera blanca en castellano, che decía: com'è difficile restare calmo e indifferente mentre tutti intorno fanno rumore, qué difícil es mantenerse calmado e indiferente mientras todos a tu alrededor hacen ruido. Bien, básicamente es lo mismo. Mientras usted mantenga su esencia contra viento y marea, y para ello existe una vela, o quizás el viento que sopla la vela es usted, el viento que sopla la vela puede ser la intuición, que le mantenga en sus 13, siempre y cuando sus 13 le lleven a usted a toda velocidad en este periplo existencial. Cuando sus 13 tengan que ver con chocar continuamente contra 13 de otros individuos, a lo mejor quizás ese viento que está soplando no sea su intuición, sino sea algo más relacionado con la voluntad de ocupar algún espacio en esta cuerda orgánica que nada tenga que ver con su propia definición como ser humano o su propia libertad. Bien, había marcado aquí otra página. Nada se logrará con la aplicación de medidas violentas. Es necesario desatar el nudo penetrando suavemente en el sentido de la situación. Entonces la transición hacia otras condiciones tendrá éxito. Ciertamente, esto está directamente relacionado con su propia evolución espiritual. Cuando hablamos de evoluciones sociopolíticas y geográficas, es probable que este principio sea de difícil aplicación. No debería serlo en un mundo que estuviera regido por la propia espiritualidad, pero desgraciadamente, ¿quién es el príncipe de este mundo? Les dejo a ustedes que respondan a la pregunta. Así el noble, cuando permanece solo, no se aflige, y si debe renunciar al mundo, no se desespera. No está escrito en ninguna parte que usted tenga la capacidad, la potestad, ni tan siquiera la obligación de cambiar este mundo tal y como está hecho, porque vuelvo a repetirlo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Eso sí, si usted, sin alejarse de su propia autodefinición individual, como hablamos al principio, tiene la capacidad de poder de alguna manera modular modestamente dentro de sus propias capacidades la dirección que de una forma u otra seguirá tomando el rumbo de la humanidad, hágalo. Esto es como cuando usted forma parte de una función teatral y a usted le toca ser no el rey Lear, sino uno de los soldados de Otelo. Pues haga usted de soldado lo mejor que pueda, porque al fin y al cabo la obra tiene un desenlace. Ese desenlace es inamovible. Y respecto al mal y al diablo, si quieren ustedes poner cara y ojo a esa representación de una proyección complementaria de su propia naturaleza divina, fracasa. El guión está escrito. El diablo, el mal, es un personaje secundario, pobrecito, es una
es la falacia del hombre de paja, es la befa, es la caricaturización frustrada que pretende disrumpir el auténtico rumbo de la humanidad, pero que no puede con él. Puede generar tramas más o menos dramáticas o cómicas, tragicómicas en la historia de la humanidad, pero no deja de ser un personaje secundario. El diablo es un personaje secundario. Y dentro de su propio guión establecido, de la propia trama universal, es un perdedor. Con lo cual no desespérese usted en exceso, más que lo que lleve a desesperarle su propio rol como personaje, que eso sí, forma parte del engranaje que lleva a acelerar el desenlace final en el cual el perdedor de la película muere y desaparece, como los mosquitos bajo Wright. Pss, pss. Señoras y señores, ¿por qué he marcado esta página? Déjenme recordarlo. Dice: un álamo reseco que da flores agota así sus fuerzas y solo se acerca más a su fin. Hay que atravesar el agua. Esta llega a cubrir la coronilla, pero no la acaba superando si llega usted a donde tiene que llegar. Básicamente, esto es lo que les quería contar sobre estos nuevos capítulos de Lichín. Tengo algo aquí marcado todavía. Déjenme ustedes que lo recuerdo porque estos vídeos son en directo y son improvisados, ¿no? El agua alcanza su meta fluyendo sin interrupción, rellena todo hueco antes de seguir fluyendo. Lo mismo hace el noble. Él estima como valioso que el camino del bien se convierta en una cualidad firme de su carácter, que no sea cosa casual y aislada. También en la enseñanza brindada a otros, todo es cuestión de ser consecuente, pues únicamente por la repetición la materia se convierte en propiedad del que aprende. Constancia y perseverancia básicamente es lo que define este libro. Hallándose en medio del peligro, no debe uno tratar de salir de él sin más, cueste lo que cueste. Por lo pronto tendrá que conformarse con que el peligro no lo venza, porque es inevitable. Deberán sopesarse con calma las circunstancias del tiempo dado y uno se dará por satisfecho con logros pequeños, ya que por el momento no es posible obtener un éxito grande. Estamos en el nudo. El desenlace llegará, pero en el nudo nosotros tenemos un rol que ejercer. Y de momento se basa sencillamente en seguir esparciendo el verbo sin llegar a ser atufado, ahogado por el tsunami del caos y la confusión que nos abruma. También un manantial al comienzo fluye con escasez y le lleva cierto tiempo labrarse una vía despejada, pero que la vía se despeje es inevitable. Una pequeña gota, al cabo de décadas y de siglos, e incluso de milenios, habrá atravesado las rocas más consistentes. Y, señoras con señores, básicamente, traduciendo un mensaje global de esta obra que estamos ahora analizando de forma superficial, el I Ching, el libro de las mutaciones, todo se basa generalmente en perseverancia. La perseverancia, de alguna manera, es la irrisión de la dimensión temporal, que no deja de ser una alucinación, como lo es el mal, el diablo, que no es más que un espantapájaros, un personaje secundario condenado al fracaso. Cierto es que nosotros, en nuestra naturaleza física y orgánica, tampoco estamos llamados a ser superhéroes ni encarnaciones divinas, a pesar de llevar el germen de la divinidad en nuestra propia naturaleza. Sin embargo, la perseverancia es una vía, en este sentido humilde, que lo único que requiere es abstenerse de la desesperación. Eso conlleva un cierto grado de insensibilidad, no se lo niego.
Y hay quienes dirán, la insensibilidad es un síntoma de inhumanidad. Miren, señoras y señores, todo es una cuestión de intersticio, de intermedio. Intersticio, intermedio, yo lo relaciono, siempre lo he relacionado con el equilibrio. Hay que saber cuándo ser intenso y cuándo ser indiferente. Claro, ahí está el intríngulis. ¿Quién me dice a mí, quién me dicta a mí cuándo debo ser intenso e indiferente? Esto es como cuando Hume hablaba de la relación causa y efecto, que de ninguna manera estipula que exista efectivamente ninguna conexión entre la causa y el efecto. Existe sin duda una correlación espaciotemporal, pero no una conexión esencial. Por lo tanto, la pregunta siempre es la misma. Volvemos, ¿quién me estipula a mí cuándo debo ser intenso y cuándo debo ser indiferente? Bien, ahí entra una vez más, como decíamos al principio, la intuición, que vendría siendo complementaria al pensamiento sin imagen y representación. Y entramos en un terreno en el cual nos estamos demandando nosotros mismos sacarle punta y exacerbar nuestra propia naturaleza divina, cosa que no es sencilla y cosa a la que no estamos llamados en absoluto. Sí, sin embargo, para poder recorrer este intrincado camino lleno de espinas venenosas, sí, sin embargo, debiéramos apuntarnos, a través de esa intuición, que muchos llamarán fe, la meta de poder sobrevolar todo aquello que nuestra naturaleza orgánica nos lleva no a poder sobrevolar, sino a tener que caminar a ras del suelo, con las consecuentes rasgaduras y heridas y cansancios físicos que nos conlleve el camino. A vista de pájaro, señoras y señores, un cierto desdoblamiento nos es dado en esta naturaleza orgánica por parte de nuestra naturaleza divina. Y ese desdoblamiento, esa vista de pájaro, llámenlo ustedes fe o intuición, es lo que puede hacer que podamos soportar el dolor que nos inflige toda esta larga odisea de zarzas, de piedras, de caminos desnivelados, de lluvia, de fuego, de inundaciones, de frío y de calor. Todo ese dolor que supone la forja de nuestras almas, esa vista de pájaro puede de alguna manera no aligerarlo de forma física y orgánica. El sufrimiento es indefectible, inamovible, pero sí puede ayudarnos a llegar a ese umbral de la transmigración, del paso a una dimensión supuestamente más amable. Si quieren ustedes, no olviden que estamos hablando en términos físicos. La finitud no puede imaginar, ni puede elucubrar, ni puede dilucidar, ni puede descubrir la infinitud. De otra manera no sería finitud. Pero sí que esa intuición, ese pensamiento más allá de la imagen y la representación, puede llevarnos a superar este periplo de forma un poquito más digna y un poquito más serena. Cuanto menos, oiga, cuanto menos, oiga. ¿Quién da más, oiga? ¿Quién da más, oiga?